muy importante que ustedes deben conocerlo y también fácil de realizar. Es decir, este tema les va a servir para que ustedes puedan realizar agudeza visual a sus pacientes o a sus compañeros si lo quieren hacer ahora, ¿no? La agudeza visual, vamos a comenzar definiendo qué es la capacidad del sistema de la visión para percibir detalles, ya sea forma, color, tamaño. Esa capacidad está dada por una estructura ocular que es la mácula. La mácula es el centro de la retina. Entonces es una estructura importante que tenemos que tomar en cuenta en este tema. Ahora, en la agudeza visual van a intervenir diferentes estructuras. Estas estructuras tienen que estar completamente normales, es decir, en el caso de los lentes, completamente transparentes. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de estas estructuras. La primera estructura que vamos a recordar es la denominada córnea, ¿no? La luz al momento de atravesar por las estructuras oculares, por la primera que va a atravesar es por la córnea. Posteriormente tenemos a este espacio. Este espacio es la cámara anterior. Está delimitado por la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, ¿no? Este es el iris. Y este espacio que tenemos acá es la pupila. Estamos viendo en un corte sagital. Bien, atraviesa la cámara anterior y además en esta cámara anterior tenemos como contenido al humor acuoso. No se olvide. De la misma forma tiene que estar transparente. Seguimos, la luz tiene que atravesar otra estructura ocular, que se llama esto. Esa es de color lila. Es el cristalino. Muy bien. Entonces atraviesa el cristalino y de la misma forma tiene que atravesar toda esta cavidad amplia que tenemos acá, que es la cavidad vítrea, ¿no? Como contenido tenemos al gel vítreo. Para enfocarse en esta estructura, si se puede observar acá, a este nivel hay una depresión, como un huequito, ¿no? Esta depresión corresponde a la fóvea. La fóvea es la parte central de la mácula y la mácula a su vez es la parte central de la retina, ¿no? Esta es la función normal de un ojo. Cualquier imagen que se observara en la retina la vamos a interpretar de manera invertida, es decir, de esta forma, ¿no? Esto es de manera inconsciente porque nosotros no somos conscientes de esta función. Nosotros interpretamos como la estamos viendo, porque ya en la vía óptica va a ocurrir otra inversión para que llegue hasta lo que es el área 17 de Brodmann, que está en el cerebro, ¿no? Ahí es donde se interpreta toda la información visual. Entonces, esta es la función normal de un ojo, que la imagen se enfoque en la mácula, donde tiene que estar, ¿no? Atravesando todas estas estructuras. Ahora, cualquier alteración en cualquiera de estas estructuras va a disminuir, por ende, la agudeza visual. Por ejemplo, si hubiese una opacificación del cristalino, ¿qué se llama cuando el cristalino está opaco? Catarata. Si existiese una opacificación del cristalino, en este caso central, ¿qué pasa con la luz? No atraviesa, se queda ahí. Por lo tanto, estos pacientes no pueden ver prácticamente ninguna, dependiendo de la intensidad de esta opacidad, la imagen se ve borrosa, se ve nublada, ¿no? Depende de cómo sea su catarata. Pero cualquier opacificación en cualquiera de estos niveles disminuye la agudeza visual, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocer lo normal para luego hablar de alteraciones. Ahora, ¿qué se refiere con factores extrínsecos? Los factores extrínsecos es todo lo exterior al globo ocular, ¿no? El ambiente, la baja iluminación influye en una agudeza visual.
Podemos medir la agudeza visual de dos formas, de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Vamos a evaluar la agudeza visual lejana y también cercana. ¿Cuál es la diferencia? Que la agudeza visual lejana lo vamos a hacer a 6 metros de distancia del paciente y la cercana a 40 centímetros. ¿Listo? Para la visión lejana podemos utilizar diferentes optotipos o test que nos van a ayudar a evaluar la agudeza visual lejana, dependiendo del paciente al cual estamos evaluando. Si es un paciente alfabeto que conoce todo el abecedario, todas las letras, entonces vamos a presentarle el test de Snellen, ¿no? Este es el test más conocido que tenemos en oftalmología. Si es un paciente analfabeto, no conoce las letras, entonces vamos a presentarle este otro optotipo, que es la de la E direccional, ¿no? Es una E en diferentes direcciones. O también podemos utilizar esta, que es la C del LAN. ¿En qué consiste la medición de la agudeza visual? Al paciente, si estamos evaluando la lejana, la vamos a sentar a 6 metros, ¿no? Primero comenzamos con el ojo derecho, por lo tanto el izquierdo está tapado. Vamos a pedir al paciente que lea. Puede leer la primera fila, nos vamos a la siguiente. Le pedimos que lea. Si el paciente puede leer correctamente toda esta fila, nos vamos a la siguiente y así sucesivamente, hasta donde el paciente tenga dificultad para leer completamente toda la fila. Por ejemplo, si hasta la fila 5, hasta esta fila, nos ha leído completamente toda la fila y en la fila 6 solamente puede reconocer una letra, ¿no? Ya sea la E, por ejemplo, en este caso. Si el paciente no puede leer ninguna otra letra de esta fila, se registra la fila que sí pudo leer completamente. Solamente ustedes se fijan acá, al lado, hay una escala que dice acá 20, 40, ¿no? Entonces esa es la agudeza visual. De esta forma vamos evaluando la agudeza visual. ¿Cuál es lo óptimo que un paciente debería leer a 6 metros de distancia? Esta fila, la de la fila 8. Ese es el 20-20, el 100% de agudeza visual, ¿no? Hasta ahí el paciente tiene que leer completamente toda esa fila si es un ojo normal, si no tiene ninguna alteración. Lo mismo con estos otros optotipos, es la misma metodología. Ahora, si vamos a evaluar la visión cercana, hemos dicho que tiene que ser a 40 centímetros de distancia, ¿no? Es una lectura. Vamos a utilizar esta cartilla que se llama cartilla de Jäger. La cartilla de Jäger tiene párrafos. En este caso va desde la letra más pequeña hasta la letra más grande. El paciente tiene que identificar todo ese párrafo, ¿no? Si tiene alguna dificultad, vamos a ver más adelante, vamos a corregir la visión de cerca, ¿no? Vamos a hacer una medición para poder corregir esta visión de cerca, si en caso necesita nuestro paciente. Como también es muy importante evaluar la visión de colores, la alteración, la dificultad para ver colores se denomina discromatopsia. Eso ya lo llevamos con el doctor Rafael. Ahora, ¿cómo podemos identificar qué colores el paciente no puede distinguir con este test? Este es el test de Ishihara. El test de Ishihara consiste en paletas de colores que en el centro tiene un número o una figura que tiene otro color, para que el paciente pueda distinguir qué color ven acá y qué número. Aquí, 45. ¿Qué color? Café amarillo. Mostaza, sí. Y aquí, Naranja. aquí, 26. Todos ven en los mismos colores, el mismo número, alguien no puede verlo. Bien. Tenemos que recordar
que la visión de colores está dada por un fotorreceptor específico a nivel de la retina, ¿no? ¿Qué fotorreceptores? Los conos. Conos, ¿no? Los conos son los fotorreceptores de colores. Si hay alguna alteración en la identificación de estos colores, estamos sospechando que hay la ausencia congénita de algún fotorreceptor, porque los fotorreceptores conos hay específicamente para color, ¿no? Para color azul, para color verde, para color rojo. Bien, en cuanto a la clasificación de optotipos, ya hemos hablado según el alfabetismo, pacientes alfabetos o analfabetos. Según el grupo etario, para pacientes adultos y también para pacientes pediátricos. Para pacientes adultos ya hemos mencionado 3. ¿Cuáles son? Snellen, Jagger Landor, y Desmond. Landor y la elección. Bien, para pacientes pediátricos, acá les presento todo, bueno, no todos los métodos, pero la gran mayoría de estos son los más usados, ¿no? Porque tenemos muchos más. Podemos utilizar la E-direccional. Es muy común utilizar este ortotipo porque es fácil de comprender. Los niños entienden y te colaboran más cuando realizas este ortotipo, este método. Pero si es un niño que conoce los números, podemos presentarle también los números y de la misma forma vamos a evaluar. Ahora, para pacientes que reconocen dibujos, presentamos esta cartilla. A ver, para su participación, de los que no tienen. ¿Qué se llama esta cartilla? La cartilla de dibujos. ¿Alguien que lo haya leído? Tiene un nombre. ¿Alguien? Es la cartilla de... ¿Ya? La cartilla de agua. Lo mismo, tiene figuras grandes hasta la figura más pequeña del bebé, ¿no? Ahora ya para pacientes más pequeños, neonatales, podemos utilizar este método. Este es el tambor optocinético. El tambor optocinético consiste en un cilindro giratorio que tiene franjas blancas y franjas negras. ¿Cuál va a ser su metodología? Vean acá, se está sentando el paciente, si en caso es un paciente que se puede sentar, o si es un paciente más pequeño, entonces con la ayuda de su padre lo vamos a sentar en este lugar y vamos a presentar este cilindro, ¿no? El cilindro lo que va a hacer es girar. Observamos en los ojos del paciente. Si presenta nistagmus, confirmamos que el paciente puede ver, ¿no? Tiene visión. Pero si no hay nistagmus en estos niños, tenemos que investigar por qué el paciente no puede ver, ¿no? Entonces, en esto consiste el tambor optocinético. Es una manera temprana de poder saber si el paciente tiene la visión conservada o no. Eso es lo que se intenta conocer en estos niños, ¿no? Cantidad, es decir, cuánto ve, todavía no podemos evaluar, pero sí podemos evaluar si el paciente puede ver o no. Esto lo vamos a hacer abajo. Ahora la notación de la agudeza visual. Tenemos varias escalas, pero la que más utilizamos es la fraccionaria. Utilizamos la porcentual y también la decimal. En los tres, vamos a observar. Hemos dicho que la visión óptima es el 20/20, ¿no? En la porcentual es el 100% y en la decimal el 1.0. Esto es una agudeza visual óptima. No les digo perfecta porque hay otros pacientes que ven por encima del 100%. Pueden ver hasta el 120, 150%, ¿no? Pero esto es lo óptimo, que hasta esta fila, hasta esa letra pequeña, debería leer. Ahora, ¿cuál es la agudeza visual mala? El 20/200. Ese es el otro extremo. 10%, 0.1. Esa es la letra más grande de las cartillas.
Es decir, es un paciente que solamente puede ver la letra más grande, ¿no? Las otras ya no las puede. Entonces, esa es nuestra notación de la agudeza visual. En una historia clínica, nosotros registramos de esta forma: ojo derecho, ojo izquierdo. Por ejemplo, en decimal, 1.0, 0, 1. ¿Qué significa eso? El ojo derecho está bien, mientras que el ojo siniestro o izquierdo muy mal. Es la forma de registrar la historia clínica. Y como ven, no es difícil de realizar. Solamente es tener los ortotipos y saber evaluar la agudeza visual. Bien, cuando no podemos evaluar cuantitativamente la agudeza visual, lo vamos a realizar de manera cualitativa. Es decir, aquí ya este paciente está con la agudeza visual muy disminuida, ¿no? Más disminuida de lo normal. Empezamos por el cuentadedos. Lo mismo, el paciente está con el ojo izquierdo ocluido y comenzamos con el derecho. Vamos a presentarle los dedos, ¿no? La diferente cantidad para variar. Así el paciente tiene que reconocer los dedos. Si reconoce los dedos, entonces su agudeza visual es de cuentadedos. Si no reconoce, nos vamos al siguiente, que es percepción de movimiento. Podemos utilizar la mano o bien utilizar cualquier objeto. Preguntamos, ¿puede reconocer lo que estoy realizando o este movimiento? Y el paciente dice sí. Su agudeza visual vendría a ser percepción de movimientos, o que significa movimiento de manos. No reconoce la percepción de movimientos, nos vamos a lo siguiente: percepción de luz. Tenemos que asegurarnos de que el otro ojo sano esté bien tapado. ¿Por qué? Porque podemos tener un falso positivo, ¿no? Si el ojo está más o menos tapado, puede que el paciente esté viendo por el ojo sano y nos diga, sí veo, sí estoy viendo los dedos, por ejemplo. Entonces hay que asegurarnos que el otro ojo sano esté completamente tapado y recién evaluar el ojo que estamos queriendo evaluar, ¿no? En este caso vamos a alumbrar con una linterna directamente al ojo. Si el paciente reconoce, puede percibir la luz, entonces su agudeza visual es P, ¿no? Prácticamente casi nula. Pero si no reconoce la luz, ya estamos con un ojo ciego. En la historia clínica registramos NPL, que significa no percibe luz. Es un ojo ciego. Bien, entonces hay muchos factores que pueden ocasionar la agudeza visual disminuida. Entre los más frecuentes tenemos a las ametropías. Primeramente recordamos una imagen que se observa con un ojo normal, vean, atraviesa todas estas estructuras y llega a enfocarse en la mácula. Este es un ojo hemétrope. Hemétrope es un ojo normal. ¿Ya? Ahora, una alteración en esta función se llama ametropía. La ametropía es una alteración ya sea en la curvatura de la córnea o en el tamaño del ojo, ¿no? Comenzamos por la miopía. En la miopía tienen que recordar dos características muy importantes. La primera, en ojos miopes, vamos a observar que la córnea está más curva de lo normal. De esta forma. Esa es una de las características. Y la siguiente, que la longitud axial está más larga. ¿Cuánto es lo normal de una longitud axial? Es decir, de un largo del ojo de 22 a 26 milímetros. Eso es lo normal que debería tener. Pero en estos pacientes miopes está por encima de 26. ¿No? Entonces es un ojo largo. Al ser un ojo largo, la imagen que se observa no llega a enfocarse a la mácula, sino se enfoca delante, ¿no? Delante de la retina. Por lo tanto, estos pacientes no pueden ver bien de lejos. La visión lejana está afectada en estos pacientes.
vamos a ver que estos pacientes clínicamente presentan cefalea, porque hacen mucho esfuerzo para ver objetos de lejos. Además, ya sea el examen físico, vamos a observar que esta cámara, la cámara anterior, está más profunda. Es lógico, porque hemos dicho que la córnea está más curva, ¿no? Entonces, esta cámara anterior que hemos dicho que va desde el iris hasta la córnea, está más amplia, más profunda. ¿Cómo podemos corregirlo? Utilizando lentes de tipo de esfera. Estas esferas son negativas para miopía. Cuando vean en cualquier receta un signo negativo en la esfera, están corrigiendo una miopía. ¿Listo? Ahora también podemos ofrecerles lentes de contacto a estos pacientes, ¿no? Si quieren utilizar lentes de contacto, se les ofrece, pero tienen que tener esfera negativa y de acuerdo a su medida. Y ahora lo que está en tendencia, que es la cirugía refractiva, ¿no? Esa cirugía que quita medida y es a base de láser. Ya hemos hablado de los estudios que se solicitan para ver si es un paciente apto o no para operarse, ¿no? Bien. La siguiente ametropía que tenemos es la hipermetropía. La hipermetropía es todo lo contrario a la miopía. Vamos a observar en estos pacientes que la córnea está más aplanada de lo normal. Primera característica. Segunda, el ojo es menos de 22 milímetros en su longitud axial. Es decir, que es un ojo corto, no es un ojo corto, un ojo pequeño. La imagen que se está observando no se enfoca adelante ni en la mácula, se enfoca atrás, detrás de la retina. Por lo tanto, estos pacientes tienen visión borrosa de cerca, como en esta imagen. Estas dos personas de adelante, que lógicamente lo que está más próximo uno ve mejor, ¿no? Pero en este caso no. Lo que está próximo se ve borroso y lo que está lejos se ve más claro. Es por esto. Estos pacientes tienden a alejar los objetos para ver mejor y además tratan de hacer un esfuerzo ocular en su acomodación, en el enfoque, para ver mejor. Y es por eso que tienen astenopía. Astenopía se llama a la fatiga ocular, al cansancio ocular. Ese signo es la astenopía. Y también cefalea por el esfuerzo. ¿Cómo corregimos la hipermetropía? También con esfera, pero en este caso positivo. Bien. Otra metropía es el astigmatismo. ¿En qué consiste el astigmatismo? Acá es independiente si el ojo es largo o es corto, porque se va a enfocar más en la superficie corneal. ¿Listo? Vean acá la córnea, está lisa, completamente lisa. Esa es una de sus características. Pero en este caso, en el astigmatismo, tiene irregularidades. Voy a hacer bien pronunciado para que ustedes se les pueda grabar. Un astigmatismo es de esta forma: irregularidad a nivel de la superficie corneal. Por lo tanto, la luz que atraviesa esta córnea se enfoca en múltiples puntos. Por lo tanto, las imágenes que pueden percibirse en este caso son imágenes muy distorsionadas. Tan distorsionadas que el paciente inclusive puede ver hasta doble, ¿no? De acuerdo a la medida del astigmatismo. La disminución de la agudeza visual es muy marcada en estos pacientes y tienen mucha astenopía, mucha fatiga visual. Podemos corregirlo con 3 tipos de alternativas, pero en todos ellos vamos a utilizar un lente de tipo cilindro, no esfera, cilindro, negativo para astigmatismo. Todos los cilindros tienen un eje
¿Listo? El eje puede ser 5 grados, dependiendo a qué nivel se encuentra esta irregularidad. Lentes de contacto, en este caso son lentes de contacto rígidos. Al tener la superficie corneal irregular, necesitamos que esta superficie se regularice y para eso utilizamos lentes de contacto rígidos. Y la cirugía refractiva, que es muy beneficiosa para estos pacientes. Por último, la presbicia. La presbicia es una condición fisiológica, ¿no?, degenerativa del cristalino. Entonces, a medida que pasan los años, especialmente a partir de los 40 años, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Primero tenemos que hablar de una función muy importante del cristalino, que es la acomodación. ¿En qué consiste la acomodación? Es un proceso en el cual el cristalino cambia de forma, más o menos de esta forma, en su diámetro antero-posterior. ¿Por qué cambia de forma? Para poder ver objetos de cerca, ¿no? Para ver objetos de cerca y ver aquellos detalles mínimos, aquellos detalles finos, el cristalino tiene que cambiar de forma. Esa es su característica. Pero para ver objetos de lejos no cambia de forma, se mantiene tal como está. En estos pacientes por encima de 40 años pierde esa función, es decir, ya no cambia de forma, se mantiene en su posición. Es por eso que estos pacientes no pueden ver objetos de cerca, tienen que alejar para ver mejor, ¿no? Eso sucede aproximadamente a partir de los 40 años, puede ser antes o puede ser después, ¿no? Pero es aproximadamente a partir de los 40 años. Se corrige con lentes de tipo esfera positiva. Bien. Es decir, que de acuerdo a la edad que presenta, vean esta tabla de Scherk, tiene a partir de los 40 años, no hay menos. A partir de los 40 años, entonces lo que vamos a realizar para corregir una presbicia es una adición, una suma de esta medida a la esfera de su medida de lejos. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Es un paciente de 55 años de edad. Según esta tabla, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuánto de adición? 225. Hasta ahí. Así 53 llega. Su medida de lejos es la siguiente. En el ojo derecho tiene una esfera de +4. Tiene un cilindro de -5 a 10 grados. ¿Qué diagnóstico le ponen en el ojo derecho con esa medida? Bien. ¿Por qué hipermetropía? Porque está corrigiendo con una esfera positiva, ¿no? Entonces tiene hipermetropía más astigmatismo. Y acá tiene una medida de -5,75, no tiene cilindro. ¿Qué tiene el ojo izquierdo? ¿Qué más? Solo miopía, pura, ¿no? Esos son los diagnósticos de acuerdo a su medida. Ahora necesitamos hacerle una medida de cerca. ¿Por qué de cerca? Porque ya sobrepasó los 40 años y tiene dificultad para ver de cerca. ¿Cómo vamos a hacer esta medida? ¿Qué nos dice la regla? Que debemos hacer una suma algebraica de la adición con la esfera, solamente con la esfera. Lo demás vamos a copiar tal como está. ¿Cuánto es más 250 más 4? Nunca se olviden el 5. Más 6,50.
lo copiamos tal como está. Ojo izquierdo. ¿Cuánto es? Menos 2.25. Signo. Menos 2.25. El signo del mayor, ¿no? Menos 2.25. Como no tiene cilindro, igual la medida de cerca no tiene cilindro. Esa es el cálculo de una medida de cerca. Vamos a hacer otro ejemplo. Que sea un paciente que tenga 57 años. ¿Cuánto le corresponde? 2.65. Entonces, hagan el cálculo. ¿Cuánto sería? Más 6. Más 6, 75. Menos 5 a 10 grados. ¿Por la izquierda? Menos 3. Menos 3. ¿Se entiende? Ahí atrás. Sí. ¿No? Sí. Ya. Ven, vas a hacer otro. Vas a hacer otro. Doctora, disculpe. ¿Te vamos a ayudar? Ven. Te vamos a ayudar. No está difícil. Que sea un paciente que tenga 45 años. ¿Cuánto le puede? Primero nos fijamos la edad del paciente, ¿no? ¿Cuánto le corresponde para su edad? Tiene 45. Eso no está bien, no están los paréntesis. ¿Cuál que dice la regla? Tenemos que sumar S más 1.75 a la esfera. Comenzamos por el ojo derecho. Suma. ¿Cuánto es más 1.75 más 4? Y eso registramos en el ojo derecho. Signo. Nunca te olvides el signo. Y copias el cilindro tal como está. Es menos 5 a 10 grados. Ahora haces lo mismo con el ojo izquierdo. ¿Cuánto es más 1.75 menos 5.75? A ver, ¿qué ya lo hago? A ver, lo puedes hacer con tu calculadora también, si es que estás insegura de que no es eso. Menos 4. ¿Y el cilindro? El cilindro es todo esto, ¿no? En este caso el ojo izquierdo no tiene, por lo tanto, pone la línea. Eso significa que no. ¿Se entiende? ¿Alguien más? ¿Se entendió? Bien, para la siguiente clase van a traer un caso clínico. Ustedes van a ponerle la edad por encima de los 40 años, obviamente. Traen una medida. Pueden inventarse o pueden poner su medida de ustedes, los que tienen línea. Me ponen los diagnósticos, como lo hicimos acá, qué diagnósticos tiene cada ojo, y hacen la medida de cerca, dependiendo a la edad qué adición le corresponde. Necesitan esta tabla, así que sáquenle fotos. Un caso clínico de previso, ¿no? Claro, Fuera de nosotros ya no sería ejercicio. claro, pero estoy diciendo que inventen la edad. Ah, ya. La edad pueden poner cualquier edad por encima de los 40 años. Pero tiene puntaje eso. Claro, es un trabajo de cada uno. ¿Comprendido? Bien, vamos a hacer una agudeza visual abajo, ¿no? Bajamos.